Bálsamo en Galaad. 590614. Predicado el domingo 14 de junio de 1959 en la escuela secundaria Lake View en Chicago, Illinois, 1 hora y 42 minutos, inclinemos nuestros rostros para orar. Oh Señor, te damos gracias esta noche por este otro gran privilegio. Venir a tu presencia para ofrecerte nuestra gratitud, cantar los himnos de la iglesia y adorarte con todo nuestro corazón. Oramos, Señor, que si hay algo en tu contra esta noche, al confesar nuestras faltas, la sangre de tu Hijo Jesús nos limpie de toda maldad. Oramos, Padre, que sanes a los enfermos y necesitados que están aquí esta noche. Que envíes tu palabra y les hagas creer en ti y en tu provisión para su salud. Oramos, Señor, que bendigas a la iglesia de Filadelfia que patrocina esta reunión esta noche. Bendice a su pastor, nuestro hermano Meade. Y oramos que proveas todo lo que necesitan para este viaje. Que crezca en gracia, poder y membresía. Bendice a las demás iglesias que se unen a la comunidad de esta reunión esta noche. Te pedimos que bendigas a todos los presentes. Y a nuestro amado hermano José, quien nos deja ahora para el extranjero, que los ángeles del Señor lo acompañen, lo instruyan y le aclaren el camino, para que no tropiece, sino que la mano de Dios lo sostenga. Gloria a ti, Señor. Y finalmente, al final del viaje, y cuando el tiempo deje de existir y se convierta en la eternidad, que nos reunamos en tu trono como familias intactas, cantando los cánticos de redención, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estoy muy agradecido esta noche por el privilegio de estar aquí en esta reunión, en la despedida del hermano Joseph. Como explicamos esta semana, fue casi un accidente que, no quisiera expresarlo así. Diría que debió ser la guía divina del Espíritu Santo. Se suponía que estaría en las Islas Fiji esta semana. Y la semana que viene, o mañana, debía comenzar en Sydney, Australia. Pero, por alguna razón, algo sucedió y tuve que posponerlo unas semanas antes de ir. Nuestro leal y amado hermano Billy Graham ya se fue. Y quizás sea lo mejor que se recuperen un poco de la gran reunión que tuvo, y entonces será el momento de que el Evangelio completo se extienda por el país. Y oramos para que Dios ayude a que eso sea cierto. Ciertamente, solicitamos las oraciones de esta gente de Chicago para que oren por mí. Sé que será una tarea muy difícil. Pero no queremos eludir la responsabilidad, por muy difícil que sea. Porque conocemos el trato que recibió Billy, y conocemos el trato que recibió Oral Roberts, y espero recibir mi parte. Pero si es mi destino, no podemos ser llevados a casa al cielo en lechos de flores de tranquilidad, mientras otros lucharon por ganar el premio, y navegaron por mares sangrientos. Conoces el viejo himno. Y nos encanta participar. 4 Y ahora, te ruego, Joseph, que Dios esté contigo. Hubo algo que no aprobé del todo esta noche. Quizás llegué en el momento equivocado. Llegué y oí que decían que llevaban una ofrenda para mí. Debería ser Joseph. Tómalo, hermano. Conocí al compañero del hermano Osborne. Y, maravillosamente, me invitó al hermano Robert, el hermano Osborne lo llamó esta tarde, habló con él, quería que fuera a visitarlo a su casa. La foto del hermano Osborne se mostró aquí esta tarde, y sé que la apreciaron. Ya ven cómo nos esforzamos por encontrar a los mejores. Y el hermano Osborne, al igual que yo, quizás se quedaría en el extranjero todo el tiempo si tuviera la capacidad económica. El pueblo estadounidense tiene el dinero, y la gente de allá necesita el evangelio. Así que, como ven, por eso nos duele el corazón. Amamos a nuestros hermanos estadounidenses. Pero el problema es que están muriendo sin conocer a Cristo. No tienen las oportunidades que ustedes tienen aquí. Cuando piensan en Bombay y Calcuta, donde por las calles miles yacían muriendo de hambre, y madres con sus pequeños bebés, con sus vientres hinchados de hambre, esa madre mendigando 1 o 2 centavos para salvar su vida, entonces, ¿cómo pueden sentarse y comer en paz cuando esto sucede? Deberías hacer un viaje alguna vez, y entonces sería diferente. Sería diferente si alguna vez lo vieras. Y los niños negros en África, que no saben qué es la mano derecha o la izquierda, nunca se han bañado en su vida, y ahí parados con las manos extendidas, nunca han oído el nombre de Jesús. Tiene tanto derecho a oír hablar de Jesús como nuestros hijos. Así que, siento la necesidad de llegar a ellos lo más rápido posible y ayudarlos. Y sé que esa es la carga del hermano Osborne y del hermano Joseph. Y quien quiera que visite esos campos, nunca volverá a ser el mismo.
7 Y quisiera decir, si por casualidad algunos de los directivos de esta excelente escuela nos han dado la oportunidad de tener esta reunión aquí esta noche, quiero agradecerles de todo corazón por permitirnos tener este auditorio. Que el Señor los bendiga abundantemente. Y creo que está escrito en las Escrituras. En cuanto lo hicieron con uno de estos pequeños, mis pequeños, a mí me lo hicieron. Que esa recompensa regrese a esta escuela. Y ahora, supongo que en unos días estaré en Cleveland, Tennessee, y luego de allí, a California, y quizás, para entonces, listo para viajar al extranjero de nuevo. Así que, oren por nosotros. Que Dios los bendiga. Y este ha sido un tiempo glorioso de compañerismo en todos los lugares que he visitado. Mateo 25, 40 Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 8 Y ahora, esta noche, quiero llamar su atención sobre una línea de un versículo que se encuentra en Jeremías 8, 22. Dice así: no hay bálsamo en Galaad. No hay médico allí. Jeremías, hace muchos siglos, recibió el mandato de Jehová de pararse a las puertas de la ciudad y preguntar: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? La pregunta es: ¿por qué, entonces, dijo, no se ha recuperado la hija de mi pueblo? La palabra ¿por qué? Dios hizo esa pregunta. Cuando Dios ha abierto una vía para que la gente escape del peligro, de la enfermedad, de los problemas o de los desastres, proporciona una vía de escape, y la gente la rechaza, entonces Dios pregunta: ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que no la aceptan? Jeremías 8, 22 No hay bálsamo en Galaad. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no ha recobrado la salud la hija de mi pueblo? 9 Como en las escrituras del libro de 2 Reyes, capítulo 1, Acab, el rebelde rey de Samaria, había muerto. Su hijo lo había reemplazado. Era un hombre impío, igual que su padre, Ezequías. Un día, mientras paseaba por su pórtico, se cayó por la celosía. Al caer al suelo, se lastimó y una enfermedad le invadió el cuerpo. Entonces llamó a 2 de sus soldados, o guardias del templo, y los envió a Ecrón, al templo de Beelzebú, el dios de aquel país, que era un dios diabólico, algo así como adivinos. Y él dijo: vayan y pregunten por Beelzebú, por los profetas de Beelzebú, ¿me levantaré de esta cama o no? Y mientras se ponía en marcha, el ángel del Señor se acercó a Elías el Tisbita, el verdadero profeta de Dios, y le contó lo que estaba pasando, y le dijo: ve, ponte en el camino y detén a estos hombres. Y así lo hizo. Y les dijo: ¿no hay Dios en Israel? ¿No hay un profeta en Israel a quien puedan consultar sobre estos asuntos? ¿Por qué acuden a Beelzebú? 2 Reyes 1, 2 Y Ocosías cayó por una celosía de su aposento alto que estaba en Samaria, y enfermó. Y envió mensajeros y les dijo: id y preguntad a Beelzebú dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. 2 Reyes 1, 3 Pero el ángel de Jehová dijo a Elías Tisbita: levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no es porque no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Beelzebú dios de Ecrón? 10 No fue porque no hubiera un Dios en Israel. Ni tampoco porque no hubiera un profeta en Israel. Sino por la terquedad del rey y su odio hacia el verdadero profeta de Israel. No fue porque Dios no hubiera provisto el remedio. Fue por su terquedad y por no querer a Elías, pues Elías había predicho todo el mal que le sucedería a su padre. Por lo tanto, había creado en su hogar hábitos que lo odiaban, lo despreciaban y lo rechazaban. Y si rechazas al Dios verdadero y viviente, solo queda una cosa a la que recurrir: un Dios falso. Si este pueblo de esta nación se niega a servir al Dios verdadero y viviente, solo les queda una cosa por aceptar: el Dios falso. Si existe la verdadera religión de Jehová, y la gente se niega a seguir esa religión, solo les queda una cosa por hacer. Eso es encontrar otra forma falsa de caminar en ello. 11 Qué insensato le parece a la mente razonable, que pudiera razonar. ¿Por qué aceptar algo falso pudiendo tener algo verdadero? ¿Por qué el hombre iría tras las cosas del mundo para saciar su sed, cuando Dios creó esa sed para que la buscara a Dios? ¿Por qué la saciaría con la bebida, el juego y las juergas, cuando en Dios hay paz, alegría, paciencia, bondad y misericordia? ¿Por qué un hombre se llenaría falsamente de licores venenosos para salir y estar despreocupado, solo para saber que ha condenado su alma y ha enfermado su cuerpo? Hay un espíritu del Dios vivo que puede darle paz y satisfacción eternas. ¿Por qué un hombre o una mujer fumaría cigarrillos para intentar calmar sus nervios cuando él es el lirio de los valles? ¿De dónde se obtiene el opio?
Del lirio. De ahí viene el opio. Y él es el lirio de los valles. Y tiene todo lo que necesitas para calmar tus nervios. No tienes que fumar. Eso te mataría. Creo que el Reader's Digest dice que 133.000 estadounidenses morirán este año por fumar cigarrillos. ¿Y por qué harías eso para calmar tus nervios, cuando puedes venir a la casa de Dios y encontrar paz y descanso? Parece que hay algo mal mentalmente, como le pasó a Ezequías. Es porque has creado algo dentro de ti. Oh, no me gusta ir a la iglesia. No querría ser esa clase de persona si tuviera que dejar los cigarrillos y la bebida, y. Simplemente no querría ese tipo de religión. Bueno, es igual que le pasó a Ezequías. Si no quería escuchar a Dios, entonces tenía que escuchar algo falso. 13. Hay gente hoy en día, es así. Un hombre muriendo en las puertas del consultorio de un médico, cuando el médico en el edificio tiene la cura para su enfermedad, pero se niega a tomarla. Si el hombre tiene una enfermedad, y el médico tiene la cura para ella, y el hombre puede acostarse en las puertas del médico. Pero si se niega a tomar su medicina, morirá en la puerta. No puedes culpar al médico. El médico le daría la medicina que lo curaría, si tan solo viniera, la tomara. Pero no es culpa del médico. Él tiene el remedio, pero el hombre es demasiado terco para tomarlo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Así es hoy, que muchas personas mueren frente a la iglesia, en las escaleras, en los bancos, mueren en sus pecados porque se niegan a aceptar el bálsamo de Dios que está en Galaad. Mueren en sus pecados porque lo rechazan, no porque no haya ninguno allí, pero simplemente se niegan a aceptarlo. Entonces, ¿qué aceptarán? Tienen que aceptar algo falso. No es que no haya nada, porque sí lo hay. Pero hombres y mujeres simplemente se niegan a aceptarlo, y mueren en la iglesia, se sientan en las reuniones y escuchan noche tras noche a los inspirados profetas de Dios, quienes toman la palabra sin temor y la exponen. Os es necesario nacer de nuevo. Hombres y mujeres se sientan en las bancas y mueren, hundiéndose en la desesperación total, aniquilados de Dios. No porque no haya gracia ni salvación, sino porque se niegan a recibirla. Juan 3, 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 14. No hay bálsamo en Galaad. ¿Por qué está tan enferma la hija de mi pueblo? ¿No hay médico allí para atender esto? Claro que sí. Dios aún tiene sus profetas. Dios aún tiene su bálsamo. Y la hija de Dios está enferma y no se ha recuperado. Pero no es porque no haya bálsamo. No lo hay porque no haya profeta, sino porque la hija se negó a tomar la medicina. Es cierto. Medicina, si rechazas la medicina, no hay nada que hacer. Jeremías 8, 22. No hay bálsamo en Galaad. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no ha recobrado la salud la hija de mi pueblo? Ahora bien, la medicina tiene que ser probada. Primero, cuando encuentran una toxina que creen que es para alguna dolencia, la prueban en cobayas. Después de que la ciencia la ha estudiado durante mucho tiempo, la inyectan en un cobaya pequeño y observan su reacción. Si no le hace daño, la usan en seres humanos. Pero la medicina es una oportunidad. Porque algunas medicinas que ayudan a una persona pueden matar a otra. Así que hay que tener cuidado, porque, a veces hay que estar seguro de saber lo que se hace y dejar que un médico que sepa administrarla, alguien en quien se tenga confianza, te la administre. 16. Y ahora, oímos mucho hablar de enfermedades cardíacas. Dicen que los problemas cardíacos son la principal causa de muerte en Estados Unidos. No son los problemas cardíacos. Es el pecado el que lo causa. El pecado es lo que causa la muerte. La medicina, quizás puedas curar tu cuerpo por un tiempo. Y ese cuerpo morirá de todas formas. Volverá al polvo de la tierra. Pero esa alma vivirá en algún lugar para siempre. Ese es el asesino, es el pecado para el alma. Ese es el principal asesino en Estados Unidos. Mucha gente dice, tengo que hacer esto. Tengo que hacer aquello. Alguien me dijo hace poco, Billy, me encantaría ser cristiano, pero heredé un hábito de mi padre. Y dijo, ese hábito es jugar a las cartas, apostar. Dijo, es peor que cualquier otro hábito. Y dijo, simplemente tengo que jugar a las cartas. 17. Hace un tiempo hablé con una mujer que se veía muy frágil. De joven, había visto un anuncio en la televisión y en los carteles de mujeres hermosas fumando. La compañía decía que adelgazaba. Fue entonces cuando vendieron su producto al público. Si adelgaza, es porque te estás muriendo. Son la tuberculosis y el cáncer los que adelgazan. Ella dijo,
Solo tengo que fumar. Soy esclava de ello. Bueno, no tienes que serlo. Hay un bálsamo en Galaad. Hay un bálsamo en Cristo. Hay una cura para ello. No tienes que hacerlo. No tienes que beber. No tienes que fumar. No tienes que apostar. La razón por la que lo haces es porque rechazas el remedio. Morirás en las escaleras de la iglesia hasta que tomes el remedio que cura. Eso es lo que satisface. Eso es lo que quita el pecado. Dicen, no puedo evitarlo. Tú puedes evitarlo. ¿Qué pasaría si el hombre, tendido en la escalera del médico, dijera, sé que tiene la medicina para curar esta enfermedad, pero no puedo entrar? ¿Por qué no puedes entrar? Y en este caso, incluso te convencen y tratan de acusarte por el pecado de tu alma. Pero, aún así, la gente no lo hace. ¿Qué es el pecado? Es tu incredulidad. Si creyeras en Dios, irías al Calvario lo más rápido posible. Dios tiene un remedio para la incredulidad. Con razón la gente no cree en la sanidad divina hoy en día, no cree en el bautismo del Espíritu Santo, porque aún no han sido vacunados contra la incredulidad. 19 Hubo un tiempo en que no había toxina para la difteria. Muchos morían por falta de ella. Hubo un tiempo en que no había toxina para la fiebre tifoidea. Pero hoy se obtienen toxinas para esas cosas. Hubo un tiempo en que no había bálsamo en Galaad para sus pecados. Pero hoy hay un bálsamo en Galaad. Porque hoy, en la casa de David, la ciudad de David, en la casa de Dios, hay una fuente abierta para lavar y purificar a los inmundos. Hay una fuente llena de sangre extraída de las venas de Emanuel, donde los incrédulos se sumergieron bajo el río, limpiando todas sus manchas de culpa. Zacarías 13:1 En aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. 20 hombres y mujeres hechos a imagen de Dios se ponen de pie y dicen que la palabra de Dios no es correcta. Dudan de ello, y dudan de si es así o no. Hay una fuente que lo soluciona. Hoy, durante una entrevista privada, conocí a una pareja, un hombre y su hijo. Les dije, nunca podrán avanzar hasta que estén completamente satisfechos y sepan, sin lugar a dudas, que están andando en la voluntad de Dios. Entonces, cuando saben que están en la voluntad de Dios y andan en su camino, nada podrá detenerlos, porque saben dónde están parados. Saben el camino a seguir. Saben lo que tienen en mente. Saben cuál es la voluntad de Dios, y entonces pueden hacerla. 21 Ahora bien, cuando Dios se dispuso a hacer una apropiación por el pecado en el Antiguo Testamento, no era muy seguro, porque lo tomó bajo el sufrimiento sacrificial de animales, como los conejillos de Indias, etc. Y no había espíritu en esos animales que pudiera regresar al adorador cuando se rompía la célula sanguínea y se le quitaba la vida. Pero Dios tiene una cura segura ahora. Y no tienes que adivinar. Ayudará a todos, porque el que quiera, venga y tome de las aguas de la vida gratuitamente. No ayudará a uno y matará a otro, porque ayudará a todos. El que quiera, venga. Todos los incrédulos están invitados para que se laven y sean vacunados de su incredulidad. Es una cura segura, una doble cura que Dios tiene para ti. Apocalipsis 22:17 Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 22 Ahora bien, fue cuestionado. Pero un día, allá en el río Jordán, cuando un anciano predicador, de pie allí, envuelto en un trozo de piel de camello, comía langosta silvestre y miel como alimento, Dios no envió un conejillo de Indias, sino a su propio hijo para la prueba de esta inoculación o bálsamo. Y tan pronto como fue bautizado, los cielos se abrieron, y Dios, en forma de paloma, descendiendo del cielo, habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco en morar. Ven sobre él. ¿Qué hizo? Lo inoculó de todo lo que se llama pecado. Fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Y luego, en su muerte, murió como un hombre, como un ser humano. Pero la inoculación resultó eficaz en la mañana de Pascua. Lo resucitó de entre los muertos y rompió las ataduras de la muerte y los sellos de la tumba. Y resucitó para demostrar que esta inoculación de vida eterna, probada por el propio Hijo de Dios, resucitará a los muertos. Cuando estaba en su cuerpo y andaba con ella, sanaba a los enfermos. Lo hizo mediante visiones que Dios le dio. Dijo en San Juan, capítulo 5, versículo 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada hasta que vea a su Padre hacerlo primero. Y por visión, hizo lo que el Padre le dijo que hiciera.
Mateo 3, 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1, 11 Y vino una voz del cielo, que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3, 22 Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan 5, 19 Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hebreos 4, 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 23 Y luego, después de haber demostrado que el suero de Dios curaría del pecado y te guardaría en la hora de la tentación, no solo haría eso, sino que obraría milagros mediante el poder de Dios mediante este bálsamo que estaba en Galaad. No solo eso, sino que después de morir y ser sepultado, te resucitará. El suero resistió. Es el bálsamo de Galaad, el bálsamo celestial que Dios dio a su Hijo para inocularlo y traer la prueba, no un conejillo de indias para la medicina, sino un Hijo del cielo, probando lo que él era. Y lo tomó, y fue ungido con el Espíritu, y Dios estaba en él haciendo milagros y señales. Luego, sacrificó su vida humana en el Calvario, y murió, y fue a la tumba, y permaneció allí 3 días y 3 noches. Pero al tercer día, rompió las ataduras y resucitó. Porque dijo: esta inoculación, este bálsamo, me resucitará en los últimos días. Me resucitará después de 3 días. Mateo 17, 23 Y lo matarán, y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. Mateo 20, 19 Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Marcos 10, 34 Y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Lucas 24, 7 Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. 24 Ahora bien, él se lo prescribió a sus discípulos. Y les dijo: no vayan a ningún seminario a aprender a predicar, sino esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que hayan sido inoculados con la toxina del cielo. Eso los cuidará. Eso los sostendrá en las horas de tentación. Y con esta toxina, cuando son ungidos con ella, es vida eterna. Quiero que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, vacunen a todo el que crea. Y estas señales seguirán a los que creen. Hermano, hermana, si el mundo anda a tientas en la oscuridad y el pecado, no es porque no haya un bálsamo en Galaad, es porque la gente se niega a aceptarlo. No es porque no haya un poder que saque a los hombres del bar, de las mesas de billar. No es porque no haya gracia en Dios que se derrame en su corazón, que los haga vivir, actuar y ser rectos. Es porque se niegan a aceptarla. Marcos 16, 15 Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Lucas 24, 49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 25 Por eso la hija de Dios, la Iglesia, está tan enferma. No es porque no haya un médico, un doctor para esta enfermedad. Un predicador que diga la verdad y la predique, los tenemos, muchos. Es porque la hija no la acepta. Hay mucha medicina. Pero la gente muere allí mismo en la iglesia, pecaminosa. Muere en las puertas. Muere pasando las iglesias, porque se niega a vacunarse. Ahora bien, después de eso, estos 120 se reunieron en un aposento alto. Y de repente, descendió ese mismo espíritu, como un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y 120 fueron vacunados de la muerte y del pecado por la toxina del Espíritu Santo que vino sobre ellos. Salieron por todas partes, predicando, señales. ¿Qué clase de señales? Las mismas señales que estaban con él, el doctor principal, las mismas señales que siguieron a Jesús su Señor, las mismas señales de vida eterna. Un hombre que yacía en la sombra de la muerte, le hablaron la palabra del Señor Jesús, y se puso de pie de un salto. Recibió vida. ¿Por qué? Porque tenían algo que darle. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
Las mismas señales que siguieron a Jesús cuando vino para ser, como lo fue, el conejillo de Indias que probó que el suero y el bálsamo eran correctos. Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los discípulos, el número de los nombres era como 120, y dijo. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 3:6. Entonces Pedro dijo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 26. El que vino a probarlo no se guardó nada. Pero predicó a aquellos fariseos y los llamó hipócritas y serpientes. No salió en busca de popularidad. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Así es siempre. Y si al dueño de la casa llamaron Belcebú, ¿cuánto más a sus discípulos? Les dijo lo que esta inoculación les haría. Los haría raros y peculiares, incomprensibles para el mundo, pero eran preciosos a los ojos de Dios, quien envió el suero para salvar a su propio pueblo. Entonces descubrimos que tenían señales y prodigios, las mismas señales que Jesús, pues dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Mayores que estas harán, porque yo iré a mi Padre. Las mismas señales de vida eterna. Mateo 10:25. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de casa lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 22:18. Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Juan 1:11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 14:12. De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 27. Si la vida eterna trajo señales en aquel día a quienes la poseían, la misma vida eterna hará lo mismo hoy, si aún queda un bálsamo en Galaad. ¿O lo hay? ¿Han pasado ya esos días? ¿Se acabaron? ¿Se quedó Dios sin vacunas para su iglesia? ¿Lo hizo? Si lo hizo, ay de la iglesia. Pero en el día de Pentecostés, mientras gritaban y alababan a Dios, surgió la pregunta, hermanos, ¿qué podemos hacer para vacunarnos? Y el doctor Simón Pedro les dio una receta. Y dijo, esta receta será buena para ustedes, para sus hijos y para cada generación. Todos los que el Señor nuestro Dios llame podrán usarla. Arrepiéntanse todos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y serán vacunados. Recibirán el don del Espíritu Santo, que es la vacuna de Dios. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 28. Hay un bálsamo en Jesús esta noche. En el nombre de Jesucristo, hay un bálsamo. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Hay un bálsamo en Galaad. En mi nombre echarán fuera espíritus malignos. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hay un bálsamo en Galaad. Si no pueden librarse de la bebida, del juego y de ese espíritu maligno que las lleva, ustedes, mujeres, se visten inmoralmente aquí en la calle. Si ese espíritu maligno las ha atrapado, pueden ser puras, de hecho, pero responderán por adulterio en el día del juicio, porque Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y responderán si se presentan así. Responderán ante Dios por cometer adulterio con cada hombre al que se presentaron. Ustedes son las culpables. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Juan 14:13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
29 Ustedes, hombres, que no pueden dejar el hábito del tabaco, la bebida y el juego, no quieren hacerlo, porque hay un bálsamo en Galaad. Sentado aquí, escuchándome predicar esta noche, está uno de los peores alcohólicos que Chicago haya tenido. Una mujercita sentada aquí, borracha, con los ojos desorbitados, encontró el bálsamo en Galaad una noche. Y ahora es una misionera para los alcohólicos. Hay un bálsamo en Galaad. Es para ustedes. Hay un médico en Galaad. Pero la razón por la que la gente está enferma es porque no reciben el remedio. Piénsenlo. No es porque, ahora, en el juicio, Dios dirá, bueno, no tenía bálsamo, lo tiene. Y la receta dice, quien quiera. Es para ti y para tus hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hay mucho bálsamo si estás dispuesto a recibirlo. Piensa en ello mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Apocalipsis 22:17 Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 30 Dios misericordioso, que resucitaste a nuestro Señor Jesús para nuestra justificación, para que podamos contemplar esta noche una tumba vacía y tener plena confianza en tu palabra, que vendrá para esta gran cura del pecado y la incredulidad. Porque nuestro Señor ha prometido que todo lo que pidas al orar, créelo, lo recibirás y lo tendrás. Pero la gente necesita tu bálsamo, el bálsamo de Galaad derramado en sus almas, el rico y real aceite santo de Dios, llamado Espíritu Santo. Que sature a cada alma aquí presente esta noche para creer en ti. Que acepten la receta que el apóstol Pedro escribió en el día de Pentecostés y traigan arrepentimiento a sus corazones y fe a sus almas, para que reciban un gozo inefable y glorioso. Concédelo, Señor, por el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Mateo 21:22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Marcos 11:24 Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 31 Con la cabeza inclinada, quisiera hacer esta solemne pregunta. ¿Cuántos de los presentes quisieran acercarse a esa fuente, desearían que Dios derramara su espíritu en ustedes tan abundantemente, como lo hizo en Jesús, tanto que pudieran resistir la tentación, que hubieran probado algo mucho mejor que el tabaco, algo mucho mejor que el placer de beber, mucho mejor que ir a la iglesia que ir a una partida de cartas? ¿Les gustaría tener eso? Les encantaría tenerlo para vivir libres de pecado. No porque no sean tentados, sino porque en cada tentación Él les dará una salida. ¿Les gustaría recibir esa vacuna? Hay un bálsamo en Jesús esta noche. ¿Les gustaría que Él derramara su espíritu sobre su alma, como lo hizo con aquellos en Pentecostés? Si quieren ser recordados, levanten la mano. Y con esto, digan, Señor, quiero tu espíritu sobre mí. Dios los bendiga. Él ve cada mano. Él conoce cada intención. Él conoce cada corazón. 1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 32 Señor, viste esas manos. Y como le ordenaste al profeta Jeremías, oh Señor, que se parara en la puerta del templo y gritara, no hay bálsamo en Galaad. La iglesia estaba tan enferma de pecado. Él dijo, ¿no hay un médico que pueda administrar este bálsamo? Entonces, si el bálsamo está ahí, y el ministro está ahí, ¿por qué está tan enferma la iglesia? Dios, concede esta noche que cada uno que está harto del mundo, de su vida, de sus pecados, de su incredulidad, de sus frustraciones y dudas, tú conoces sus corazones. Y que, oh Señor Dios, apliques ese bálsamo esta noche, el Espíritu Santo que endulza, quita el pecado y da el deseo de vivir libres de pecado, y que en la hora de la tentación nos sostiene con su presencia. Que sea así, Señor, que cada persona que esté en la divina presencia se convierta en esa persona esta noche, como los apóstoles lo recibieron en Pentecostés y se les dio la receta. Que cada uno siga esa línea de pensamiento y esa receta que el apóstol nos dio, la cual se reconoce a lo largo de toda la Biblia. E incluso después de que Pablo, nacido fuera de temporada, llegó al final del camino, y estaban a punto de cortarle la cabeza, y la muerte lo miraba fijamente, y la tumba decía tanto, te moldearé, Pablo. Pero él lo miró en el rostro, y dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria?
Pero gracias a Dios por Jesucristo, que nos da la victoria. El bálsamo, la inoculación, es que sabemos que la muerte no puede retenernos. Aunque seamos una cucharada de ceniza, Dios hablará y resucitaremos. Oramos para que bendigas, Señor, de manera magistral esta noche. Deja que tus brazos amorosos lleguen a cada corazón, que tomes tu lugar en sus almas y los guíes de ahora en adelante. Creo que alzaron las manos con sinceridad. Y sé que has dicho, al que a mí viene, no le echo fuera. Y te ruego, Dios, que cuando alzaron las manos y se rindieron, escribiste sus nombres en el libro de la vida del Cordero y los llenes del Espíritu Santo. Te lo pedimos por Jesús y en su nombre. Amén. Jeremías 8, 22. No hay bálsamo en Galaad. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no ha recobrado la salud la hija de mi pueblo? Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 56. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 1 Corintios 15, 57. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 33. Un pequeño himno ahora antes de empezar a orar por los enfermos. Oh, cuánto amo a Jesús. Seguro que todos lo sabemos. Mientras cantamos este himno y adoramos, bien, si nos dan un acorde. Oh, cuánto amo a Jesús. Oh, cuánto amo a Jesús. Oh, cuánto amo a Jesús. Porque Él me amó primero. Ahora, todos los creyentes aquí presentes, levanten la mano en esta segunda estrofa. Nunca lo abandonaré. Levanten la mano. Denle esa promesa. Nunca lo abandonaré. Nunca lo abandonaré. Nunca lo abandonaré. Porque Él me amó primero. Que el Señor los bendiga abundantemente. 34. Justo antes de la oración por los enfermos, quisiera hacer una breve declaración. Y deseo esto sobre todo, que ustedes aquí esta noche, quienes creen de corazón que aman al Señor, y algo les ha sucedido, me prometan que encontrarán una buena iglesia evangélica en algún lugar, una iglesia que enseñe el Evangelio completo, el poder de Dios y su resurrección. Únanse a esas personas y formen su propia iglesia. No anden vagando por las calles. Busquen una buena iglesia en algún lugar de su elección, donde se dé a conocer el Evangelio y el poder de Dios, y donde estén las señales de la vida eterna, las señales que hubo en Cristo. 35. Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y la primera vid que brotó de la rama dio origen a una vid pentecostal que salió a predicar los evangelios. Las señales y prodigios que siguieron al Señor Jesús siguieron a esa iglesia. Si esa vid produjo esa clase de rama, la primera, la siguiente vid tendrá que producir, la siguiente rama tendrá que ser como la primera. Y cada vid que salga de esa rama será como la primera. No puede haber diferencia, porque es la misma vida que sostiene a la primera rama, sostiene a la última rama. Y el mismo fruto que da la primera rama de la vid estará en la última rama de la vid. Ahora bien, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no afirmó ser un sanador. Todos lo saben. Él dijo, no soy yo quien hace las obras, es mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. 36. A lo que me referí en mi sermón, el bálsamo, el Espíritu Santo que vino como una paloma y se posó sobre él, y entró en él, y él fue lleno de Dios. Él era Dios. Dios estaba en él sin medida. Está en nosotros con medida. Somos hijos adoptivos. Pero somos hijos al fin y al cabo. Una cucharada de agua de este gran lago tiene las mismas sustancias químicas que todo el lago. Pero no es tan abundante. Ahora, lo encontramos yendo, observemos su ministerio por un momento. Y afirmamos que Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vemos que la primera rama dio ese fruto. Veamos qué era él, y entonces podremos distinguir qué era la primera rama y qué debería ser esta rama. Juan 3, 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 37. Encontramos a Jesús en San Juan 1.
Tan pronto como fue lleno del Espíritu Santo y regresó del desierto, encontramos a un hombre llamado Andrés convertido que fue a buscar a su hermano Simón. Simón se presentó ante el Señor Jesús, y Jesús le dijo quién era, cuál era su nombre y cuál era el nombre de su padre. San Juan, capítulo 1. Esto asombró al pescador. Le dijo: te llamas Simón y eres hijo de Jonás. De ahora en adelante te llamarás Pedro, que significa roca pequeña o piedra pequeña. Inmediatamente después, apareció uno llamado Felipe. Se emocionó tanto al ver esto que recorrió 25 kilómetros alrededor de la montaña y encontró a su hermano Natanael, amigo suyo, bajo un árbol, orando, y le dijo: ven a ver a quien hemos encontrado, al Mesías. Juan 1:42 y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. Juan 1:45 Felipe halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 38 De regreso, comenzó a contarle lo que había dicho de Pedro, sobre llamar a su padre por su nombre. Y cuando llegó a la presencia del Señor Jesús, Jesús lo miró y dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. San Juan, capítulo 1, el comienzo de su ministerio, y cuando lo miró, dijo: Rabí, ¿cómo me conociste? Nunca te había visto antes, y tú nunca me has visto. ¿Cómo supiste que yo era israelita, un hombre justo y sin engaño? ¿Cómo lo supiste? Él dijo: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas bajo el árbol. Juan 1:47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48 Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 39 Ese fue Jesús ayer. ¿Y qué dijo este creyente? Ahora bien, nadie puede creer sin que Dios lo llame a creer. Podrías tener, las reuniones producen tres clases de personas. Una es incrédula, la siguiente es un falso creyente, y la siguiente es un creyente. Esas son las tres clases de personas que trae el Evangelio. Siempre ha sido desde el tiempo de Moisés, y a lo largo de todo el camino, siempre ha sido desde el Edén. Caín, un falso creyente. Abel, un creyente. Y ha sido así siempre. Y él dijo: ¿cuándo me conociste? Dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Había estado allí todo el tiempo. Pero lo vio antes de que llegara a la reunión y le dijo lo que estaba haciendo. Dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Juan 1:48 Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49 respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 40 Pero había quienes estaban allí presentes y en su corazón decían: este hombre es el malvado, el adivino, Belcebú. Y Jesús percibió sus pensamientos, lo que pensaban. Y se volvió hacia ellos. Ahora bien, la Biblia dice que no lo dijeron en voz alta, sino en su corazón. Y Jesús, conociendo sus corazones, se volvió hacia ellos y les dijo: si dicen eso de mí, los perdonaré. Pero llegará el día en que el Espíritu Santo venga a hacer lo mismo. Una sola palabra en contra no será perdonada en este mundo ni en el venidero. Mateo 12:24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:31 Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12:32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3:22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 3:28 De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que blasfemen. Marcos 3:29 Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 11:15 Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 12:10 A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado.
41 En el capítulo 4 de San Juan, Jesús tuvo que pasar por Samaria. Una mujer samaritana salió a buscar agua. Creemos que era una mujer de mala fama. Jesús envió a sus discípulos al pueblo, pues había tenido una visión de lo que iba a suceder, pues más tarde lo dijo. La mujer empezó a bajar el cubo para sacar agua. Él le dijo, «Mujer, tráeme de beber». Ella, asombrada, se giró para ver a la judía y le dijo, «No es costumbre que ustedes, los judíos, nos pidan esas cosas a nosotras, las samaritanas». Ella dijo, «Porque no tenemos tratos entre nosotras, somos una segregación». Él le respondió, «Pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías de beber, y yo te daría agua que no vienes aquí a sacar». Ella respondió, «El pozo es hondo, y no tienes con qué sacarla». Juan 4:4 Y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, «Dame de beber». Juan 4:8 Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Juan 4:9 Entonces la mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4:10 Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». Juan 4:11 La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?» 42 ¿Qué hacía? Conversando. Finalmente, el Padre le reveló lo que albergaba en su corazón. ¿Cuántos saben lo que albergaba en su corazón? ¿Qué había hecho? Entonces Jesús le dijo, «Ve a buscar a tu marido y ven acá». Ella respondió, «No tengo marido». Él le respondió, «Bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora convives no es tu marido. Por lo tanto, has dicho bien». Ahora bien, ¿qué dijo ella? ¿Eres Belcebú? No. Ella dijo, «Señor, me parece que eres profeta». Nosotros, los samaritanos, sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos dirá estas cosas. «¿Pero quién eres tú?» Él respondió, «Yo soy». Y ella corrió a la ciudad. Escuchen su mensaje. «Vengan, vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el Mesías?» Y salieron y creyeron. ¿Es cierto? Juan 4:16 Jesús le dijo, «Ve, llama a tu marido, y ven acá». Juan 4:17 La mujer respondió y dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido». Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 La mujer le dijo, «Señor, me parece que eres profeta». Juan 4:25 La mujer le dijo, «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas». Juan 4:26 Jesús le dijo, «Yo soy, el que habla contigo». Juan 4:29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 4:39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Me dijo todo lo que he hecho. 43 Ahora bien, esos eran judíos y gentiles, el pueblo de Cam y Sem. El pueblo de Jafet es el siguiente. Esos somos nosotros. Los gentiles no esperaban la venida de Cristo en ese entonces. Los judíos y samaritanos sí. Ahora, los judíos y samaritanos están relegados a un segundo plano, porque lo rechazaron por completo. Dios tomó un remanente de ellos. Y ahora, son los gentiles los que, durante 2000 años, han esperado la venida del Señor. Dios es un Dios justo y prometió que estas mismas cosas sucederían justo antes de la venida del Mesías, porque es una presión de su espíritu que viene, preparando a su iglesia. El bálsamo es regresar a Galaad. 44 Ahora bien, Jesús dijo en San Juan 5, el siguiente capítulo, al pasar por la puerta, y había un hombre cojo allí, y muchos cojos, miles de ellos. Se sumergió en el estanque de Betesda. Y miró a su alrededor. El Padre le había mostrado una visión. Un hombre yacía en una camilla con una enfermedad retardada. La había padecido durante 38 años. Y pasó junto a ciegos, cojos, lisiados, y cojos, hasta que encontró a este hombre acostado en una camilla. Y le preguntó, ¿quieres ser sanado? Él respondió, no tengo a nadie que me meta en el agua. Le dijo, toma tu camilla y entra en casa. Y el hombre no cuestionó nada. Tomó la camilla y entró en la casa.
Juan 5, 2. Hay entonces en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Juan 5, 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Juan 5, 6. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Juan 5, 7. Le respondió el enfermo: Señor, cuando el agua se revuelve, no tengo quien me meta en el estanque. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5, 8. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. Juan 5, 9. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y aquel día era sábado. 45. Inmediatamente, ¿qué sucedió? Los judíos lo criticaron. Así que cuestionaron a Jesús. En otras palabras, ¿por qué no sanaste a todos los demás? Eres un gran sanador, sana a todos los demás. En San Juan 5, 19, escuchen lo que dijo: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Pero lo que ve hacer al Padre, eso también lo hace el Hijo. Jesús dijo antes de morir por nuestros pecados, para ser la expiación, a fin de que el bálsamo de Galaad pudiera regresar a nosotros y continuar la obra, dijo: esto que yo he hecho, vosotros también lo haréis. Y haréis más, porque yo voy al Padre. Dentro de poco, el mundo incrédulo no me verá más. Sin embargo, vosotros me veréis, la Iglesia, el creyente, porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros, incluso en vosotros, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 5, 10. Dijeron entonces los judíos a aquel que había sido sanado: es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 46. Ese es Jesús, el Hijo de Dios, quien, por su muerte en el Calvario, quien derramó su sangre, santificó a su iglesia, la puso en orden y devolvió su espíritu a su iglesia como lo hizo en Pentecostés. Y la iglesia pentecostal, la primera iglesia, salió y realizó las mismas señales que Jesús, porque Dios estaba con ellos, obrando con ellos, confirmando la palabra con señales que la seguían. Ahora, Señor, es tu servicio, es tu iglesia, es tu pueblo, son tus dones. Estos están enfermos y necesitados. Que tu espíritu, Señor, tu bálsamo, a través de cada enfermo que se encuentra en el escalón del gran médico esta noche, les permita ver y comprender que Él no está muerto, el gran médico, sino que resucitó de entre los muertos y vive en su iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 16, 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. 47. Ahora, que hable desde aquí y declare si está vivo o no. Sabemos que las Escrituras lo afirman. ¿Pero cumplirá su palabra? Si es Dios, debe cumplirla. Si las Escrituras no son correctas, entonces podríamos adorar y tomar el Corán de los musulmanes, los jainistas, los sijs o de cualquier religión que quisiéramos. Pero todas las religiones del mundo son falsas, excepto el cristianismo. He estado con la Biblia en una mano y el Corán en la otra, desafiando a los sacerdotes musulmanes a que se presenten. Sí, Señor. Dios es Dios. Es el Dios de Elías. Es el mismo Dios hoy que siempre. Si alguna vez fue Dios, sigue siendo Dios. 48. Así que no nos apresuremos a ponernos en fila para la oración. Acerquémonos con reverencia, en orden. Que las tarjetas de oración comiencen con la número 1. Empieza con la número 1. Interrupción en el audio. Un día, en sus grandes problemas, Jesús llegó. ¿No crees que Él está tan interesado en ti como lo estuvo en esa mujer? Ahora bien, si no tienes una tarjeta de oración, entonces quizás ahora mismo, y estás enferma, tus problemas se duplican, al parecer. Pero Jesús siempre viene a los que están en doble problema. ¿No lo crees? Y ella estaba muy enferma. Así que una mañana, digamos que estaba sentada en el porche tejiendo.
Y vio una pequeña barca arrojada al río, o, al mar de Galilea. Y mientras miraba, 12 hombres, 13 hombres para ser exactos, desembarcaron en los sauces junto a la orilla del lago. Y mientras la barca avanzaba y la gente empezaba a bajar, algo la instó a ir a la orilla del mar. Y al llegar, descubrió que allí estaba el profeta de Galilea. 49 lo llamaron hereje. Lo llamaron loco. ¿Cuántos saben que Jesús fue declarado loco? Sin duda. ¿Cuántos saben que todos los apóstoles fueron declarados locos? Totalmente. Jesucristo fue declarado loco. Sabemos que estás loco y que tienes un demonio. ¿Qué es loco? Locura, locura. Pablo. Pablo, estás loco. Demasiado conocimiento te ha vuelto loco. Pero él dijo, de la manera que se llama herejía, así adoro al Dios de nuestros padres. Me gusta estar al lado de Pablo, ser conciudadano del reino de Dios y sufrir con él aquí, y también reinar con él allá. De la manera que se llama herejía, locura, Juan 10, 20 y muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Hechos 24, 14 Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Hechos 26, 24 Y hablando él estas cosas por sí, Festo a gran voz dijo, Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. 50 Y esta mujercita bajó. Claro, quizá, los miembros de su iglesia estaban allí, y se habrían burlado de ella. Pero ella creía que Jesús era, con razón, el Hijo de Dios, así que dijo, es un hombre santo. Viene de Dios. Si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, creo que sanaré. ¿Es cierto? Así que se abrió paso entre la multitud hasta tocar el borde de su manto. Y todos le estrechaban la mano. Buenos días, rabino reverendo, lo que sea, maestro, pastor, y lo abrazaban. Pero Jesús se detuvo de repente. La mujercita se asustó, así que salió corriendo y dijo que salió entre el público para sentarse como ahora. Jesús se dio la vuelta y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y Pedro respondió, Señor, si todos te están tocando. ¿Cómo puedes decir, ¿quién me ha tocado? Todos te están tocando. Él dijo, pero percibo que me he debilitado. La virtud se ha alejado de mí. En otras palabras, todos esos toques estaban bien, pero no eran los adecuados. Percibo que me he debilitado. Si eso lo debilitaba a él, ¿qué nos haría a nosotros, pecadores salvos por gracia? Nunca lo soportaríamos si él no dijera, harás más que esto. Mateo 9, 21 Porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 28 Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 29 Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella plaga. Marcos 5, 30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 31 Entonces sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Marcos 5, 32 Y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Lucas 8, 45 Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Juan 14, 12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 51 Mayor es la traducción de la versión King James, pero el griego es más. No se podía hacer nada mayor. Él hizo hasta detener la naturaleza y resucitar a los muertos. No se podía hacer nada mayor, pero más de ello, porque él sería, el bálsamo, el Espíritu Santo que estaba en él, se esparció por toda la tierra en su iglesia. Más que esto haréis, porque yo voy al Padre. Él se dividió con cada creyente. ¿No lo creen? A cada creyente, su espíritu él se dividió con cada creyente. Y más que esto haréis, porque yo voy al Padre. Ahora, la mujer tocó su manto, y él miró a su alrededor. Todos dijeron, yo no. Yo no. Y finalmente, había un gran poder en él, la unción del Espíritu Santo que podía percibir los pensamientos de la gente. Entonces miró al público, y aquella mujercita pensaba, oh, hice algo mal. Quizás hice algo mal. Pero, Señor, sabes que lo necesitaba. Jesús la miró y le dijo que su flujo de sangre había sido sanado porque había creído. La sacó del público y le contó su condición.
Mateo 9:22. Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5:32. Y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Marcos 5:33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Marcos 5:34. Entonces él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8:47. Y cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo la causa por la cual le había tocado, y cómo al instante había sido sana. Lucas 8:48. Entonces él le dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 52. Ahora, ustedes, sin tarjeta de oración, dirían: ojalá hubiera podido estar allí. Haría lo mismo. Pero, ay. Ya no está. Oh, no. Resucitó. No está muerto, sino que vive para siempre. Y las escrituras, para cualquiera de ustedes, estudiantes de la Biblia o profesores de teología, la escritura dice en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, que ahora mismo Jesucristo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cómo actuaría si lo tocaran? Si es el mismo Jesús, actuaría igual, porque no puede actuar de otra manera. Así que miren hacia Él esta noche, ustedes sin tarjeta de oración. ¿Cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración y quieren que Jesús los sane, que levanten las manos, en cualquier lugar? Ahora, simplemente miren hacia Él. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 53. Recuerda, soy tu hermano. Nada en mí podría sanar. Solo soy un hombre. No tengo poderes para sanar. Ningún otro hombre tiene poder para sanar. No existe tal cosa como un sanador divino. Pero no existe tal cosa como ningún tipo de sanación aparte de la sanación divina. Dios es el único que puede crear, y no puede sanar sin crear. Cuando te rompes un brazo, el médico no afirma curarte el brazo. Te lo arregla. Dios lo sana, el médico puede extirpar un tumor, pero Dios tiene que crear las células para sanarlo. La medicina no cura. Solo ayuda a la naturaleza. Dios es el creador que crea. Así que no hay otra sanación que la sanación divina. Cuando la gente dice que no hay sanación divina, simplemente lo han revertido. No hay otra sanación que la sanación divina. Dios dijo: yo soy el Señor tu Dios, que sana todas tus enfermedades. Sus palabras no pueden fallar. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. 54. Ahora, les pido su atención completa, que no se muevan. Sean realmente reverentes. Siéntense en silencio y sean reverentes. Y observen, crean, oren. Ahora, tengan fe. Ahora, simplemente crean. Ahora, imaginen al Señor Jesús entrando en la presencia de esta audiencia en un cuerpo visible. Ahora, solo intenten visualizar eso. Ahora, voy a orar por los enfermos. Pero eso, solo para que puedan ver, hay personas que levantaron la mano hace un rato, nunca habían estado en la reunión. Ahora, les voy a hacer esta pregunta antes de comenzar. Ahora, si hay alguien en esta fila de oración que esté acostumbrado a venir a las filas de oración, y sabe que cada persona, me detengo con ellos para ver si el santo Dios del cielo me revelaría el pecado en su vida. Muchos de ustedes han estado en la reunión, y ven donde se les llama directamente a su pecado y se lo dicen. ¿Cuántos han visto eso? Por supuesto. Pues entonces verás, tienes que tener cuidado con esas cosas. 55. Pero ahora, recuerda, si Dios ha permitido que la enfermedad te sobrevenga para disciplinarte, y te niegas a disciplinarte ante Dios, entonces sal de la línea. No te metas ahí, porque podría empeorar. Si eres pecador y tienes un pecado sin confesar, arréglatelas con Dios antes de acudir a Él en oración. Ahora bien, yo no sano a la gente, solo oro por la gente. Pero si alguno de ustedes está enfermo, puedo decirle por la palabra de Dios que ha sido sanado desde que Jesús fue herido por sus transgresiones, y por sus llagas, fue sanado. Ha sido salvo, todo pecador ha sido salvo desde que Él murió por ti. Él lo resolvió. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús dijo: consumado es.
consumado es. Ahora, lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, expiró. 56. Ahora, aquí hay una mujer. Digamos, como esta primera, que da una hermosa imagen de lo que hablé de San Juan, del capítulo 4. Un hombre, Jesús, judío. Una mujer, samaritana de Samaria. Se conocieron por primera vez. Ahora, esta es una imagen perfecta de nuevo. Un hombre blanco y una mujer de color se encuentran, lo mismo, dos razas de personas. Pero Jesús le hizo saber que Dios era Dios sobre todas las razas. Nuestros colores, donde crecimos y cómo nos convertimos, eso no tiene nada que ver. Dios hizo de una sola sangre a todos los hombres. Amarillos, morenos, negros, blancos, lo que sea, somos una sola sangre de Adán. Y nuestros asuntos raciales no tienen nada que ver con Dios. Él es el Dios de toda la creación. Supongo que somos desconocidos el uno para el otro. Esta es la primera vez que nos encontramos. Dios nos conoce a ambos. Pero aquí hay una hermosa imagen del pozo de nuevo. Ahora, si la señora no me conoce, yo no la conozco a ella, nos hemos conocido por primera vez. Ahora bien, si el Señor Dios hiciera algo aquí en la plataforma como lo hizo en la Biblia, como les he estado comentando, ¿cuántos creerían que Él está presente y lo aceptarían? Muy bien. Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les predestinó el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. 57. Ahora, recuerda, este no soy yo. El Espíritu Santo. Ahora, si sucede, vas a tomar tu opinión. Solo hay dos cosas que puedes decir que lo tomará, eso lo hará. Tiene que ser sobrenatural, porque no conozco a la señora. Ella no me conoce. Y nos hemos conocido por primera vez. ¿Ves que Dios todavía tiene el bálsamo en Galaad? Si Jesús resucitó de entre los muertos y obra a través de su iglesia, entonces deja que Él obre a través de su iglesia ahora. Mira, es la palabra de Dios. No es mi palabra la que está en juego, es su palabra la que está en juego. Él fue quien hizo la promesa, no yo. Luego hay dos cosas que puedes decir. Puedes tomar la condición de los críticos y decir que fue un espíritu maligno el que lo hizo. Si lo haces, nunca serás perdonado en este mundo ni en el mundo venidero, dijo Jesús. Si crees que es Dios, entonces puedes tener lo que pides. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Marcos 3, 30. Porque decían: tiene espíritu inmundo. Lucas 12, 10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 58. Ahora, ni siquiera sé si estás enfermo. Pero imagínate que lo estás. Y si yo viniera y dijera: bueno, está en la fila de oración porque está enferma. Y le diría: señora, voy a imponerle las manos. Vaya y sanará. ¿Es cierto, lo ve? Porque Dios lo permite. Sobre los enfermos pondrán las manos. Sanarán. Pero aún te preguntarías sobre mi sermón. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todavía podrías preguntarte: ¿es correcta esa palabra? ¿Podría ser correcta? Pero ahora, si Él viene y me unge, y hace lo mismo aquí, me hace saber algo que está en tu corazón, ¿para qué estás aquí? O algo que sabes que yo no sé nada al respecto, entonces, ese tendría que ser el Mesías. ¿Lo creerías? Serías como la mujer de Samaria y le dirías a tu gente: vengan, vean a un hombre que me dijo. No yo ahora, hermano Branham, tu hermano, sino que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos y obra a través de su iglesia. ¿Lo creerías? La audiencia ha dicho que sí. Que el Señor lo conceda. Es mi oración. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?
Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 59 Ahora, te hablo igual que Jesús le habló a la mujer. Dijo, tráeme algo de beber. Yo dije, ven aquí. Mira, estamos hablando como Jesús y la mujer hablaban. Y percibo que eres cristiana. Eres creyente. Así es. Porque a medida que tu espíritu comienza a conmover, ahora, podrías haber sido crítica o incrédula, pero tu espíritu comienza a sentirse bienvenido. ¿Has visto alguna vez esa imagen del ángel del Señor que tienen en? Oh, cientos la han visto, ¿verdad? Ahora, tú que has visto esa imagen, esa luz está entre la mujer y yo ahora. Estás mirando eso. ¿La has visto? ¿La ves? Bien, la señora sufre de un problema estomacal. Si es así, levanta la mano. ¿Crees? Juan 4:7 Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. 60 Ahora, podría decir, hermano Branham, lo adivinó por esa mujer. Bueno, veremos si fue una suposición. Que el Espíritu Santo, como ella es cristiana, que conste que no fue una suposición. Tiene algo en el corazón, alguien por quien ora. Es su madre. Es su madre. No está aquí. Ni siquiera está en este país. Es de Ohio. Así es. Y sufre de un problema de vesícula. Así es. Usted no es de aquí. Es de Waukegan, Illinois. Su nombre es señora Paine. Vaya a casa. Ha recibido lo que pidió. Su fe la ha sanado. Si puede creer, 61 ¿Qué opina, señor? ¿Quiere ir a cenar? ¿Superar ese problema estomacal? Bien, vaya a cenar. ¿Cree que la artritis se le pasará y estará bien? Simplemente empiece a caminar, diciendo, gracias, Señor Jesús. Venga, hermana. ¿Cree que el problema de espalda se le pasará al subir las escaleras? Simplemente vaya alabando al Señor. ¿Cree que el nerviosismo que le ha estado molestando tanto tiempo se le pasará ahora? Simplemente comience su camino regocijándose. Simplemente tenga fe y crea en Dios. ¿No lo cree? Amén. Observe un momento. Algo sucedió entre el público. Es el hombre que va, caminando hacia allá. Gire hacia aquí de nuevo, señor. Ahí algo nunca le cayó bien. Alguien por quien está orando. Así es. Se sintió un poco decepcionado al salir del público, al salir de aquí. Su esposa está en un estado terrible. Así es. No está aquí. Tiene un problema nervioso, ¿verdad? Regrese a Benton Harbor. Cree que Dios la sanará. 62 Para que lo sepan, ese hombre sentado allá atrás se giró y le dijo a su amigo que estaba un poco más allá. Él también es de Benton Harbor. Está orando por su pastor, quien está a punto de sufrir una crisis nerviosa. Eso es así, dice el Señor. Reto su fe a creer en Dios. Solo tengan fe ahora. Sean reverentes y crean con todo su corazón. ¿Cree, hermana, que el problema del corazón la abandonará y no sufrirá más por él? ¿Creen? Entonces, simplemente vayan regocijándose en Cristo. Ven, pequeño. ¿Creen que esto desaparecerá de su rostro? Señor, en el nombre de Jesús, oro por él para que lo sanes. Amén. No duden. Ven, hermana, creyendo ahora con todo su corazón. En el nombre de Jesucristo, oro por mi hermana. Amén. 63 Ahora, la Biblia dice que estas señales seguirán. Las visiones me debilitan tanto que me tambaleo. Verás, solo tengo que detenerme un momento. Muy bien. Sabes que sé lo que te pasa, pero no hay necesidad de decírtelo. ¿Crees? ¿Crees si yo? ¿Crees que sé lo que te pasa? Bueno, entonces ve a cenar. Tu problema estomacal se ha ido. Puedes irte, mira, solo ten fe. Solo cree con todo tu corazón. Ahora, no esperes las visiones ahora, porque me debilitan demasiado. Tendría que irme antes de que la fila de oración terminara. ¿Crees, verdad? ¿Crees que Dios podría revelarme cuál es tu problema? Solo para que la gente no piense que es solo una persona o algo así, gente en la audiencia sin tarjetas de oración, simplemente crea. Tengan fe en Dios. No duden. Crean. Deja que alguien en la audiencia crea. Oren por algo que necesiten. Estoy esperando una luz, el Espíritu Santo que me llame. 64 Aquí. Hay una señora sentada aquí atrás con la cabeza gacha. Es la segunda. Veo que alguien aparece constantemente delante. Es un hombre. Está orando por su hermano que tiene un problema nervioso. Así es. Levántese, señora, si es así. Póngase de pie.
Es cierto. Muy bien, puede tener lo que pidió ahora. No la conozco, ¿verdad? No la conozco, y usted no me conoce. Pero eso es exactamente por lo que estaba orando. ¿Es cierto? Si es así, levante la mano para que la audiencia pueda verlo. Muy bien. Vaya a casa y descúbralo como cree. Amén. Que alguien más ore y crea. No la conozco. Somos desconocidos el uno para el otro. Si Dios me revela para qué está aquí, qué hay en su corazón, ¿creerá que soy su profeta, o su siervo? Entonces no sería yo. Mi madre tiene más o menos tu edad, y yo sería todo menos un mentiroso para alguna querida madre. No estás aquí por ti. Estás aquí por alguien más, y ese es tu sobrino. Está en Ohio. Fue herido en la guerra, muy nervioso, con una herida en la cabeza. Y tú estás aquí para defenderlo. Que Dios del cielo te recompense y que lo encuentres bien, en el nombre de Cristo. Amén. 65. Si puedes creer, todo es posible. Ven, creyendo ahora. No dudes. Crea. Solo sé reverente y cree. Ven, Señor. Señor, te pido en el nombre de Cristo que sanes a nuestro hermano. Amén. De acuerdo. Ven, hermana. Tú. Cuando pases por aquí, no pases de largo como el hermano Branham. Solo soy un hermano, pero al pasar por aquí, recuerda que estás cumpliendo lo que Cristo te pidió que hicieras. Recibe tu bendición, porque Él te la prometió. Mira, no puedo dártela. Puedo decirte por su don para qué estás aquí, pero, no puedo sanarte. Tú lo sabes, ¿verdad? Pero si crees que lo recibes, tu artritis te dejará. ¿Lo crees? De acuerdo, ve y créelo con todo tu corazón. Marcos 9, 23, Jesús le dijo. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 66. Muy bien. Debes creer, hermana, que si vives, el cáncer te mataría. ¿Pero crees que Dios te sanará? Señor, en el nombre de Jesucristo, concede la sanidad de esta mujer. Amén. ¿Crees, hermana? Dios, en el nombre de Jesucristo, concede la sanidad de nuestra hermana. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, concede la sanidad de este hombre. Ven, hermana. ¿Crees, hermana? ¿Crees que vas a superar la artritis ahora y que vas a estar bien? También tienes otras cosas, pero eso es lo principal para ti. Señor, en el nombre de Jesús, concede la sanidad de la mujer. Amén. Muy bien, hermana. Te vemos caminando con el bastón, y sabemos que solo Dios puede sanarte. Yo no puedo. Pero si oro por ti, ¿crees que Dios te permitirá sanar? Ven aquí, entonces. Señor, pongo mis manos sobre esta mujer. Un día, arrastrando por las calles de Jerusalén una vieja y tosca cruz, dejando ver las huellas ensangrentadas del portador. Cayó bajo la carga. Su pequeño y frágil cuerpo se desplomó. Y Simón vino y lo ayudó a cargar la cruz. Aquí está una de sus hijas, cojeando con un bastón. Pongo mis manos sobre ella en el nombre de Jesucristo. Que esté bien. Amén. Que Dios la bendiga, hermana, la sane y la haga sanar. 67. Ven, hermano. Dios, concede la sanación de este joven mientras oro. En el nombre de Jesucristo, que se mejore. Amén. Ven, hermana. Te conozco. Creo, ¿no eres amiga de la hermana Dónico? Está bien, hermana. Oh, Señor, esta pequeña sierva tuya que ha buscado tu sanación, cuánto te agradecemos por, en ese pequeño grupo, quitaste ese horrible cáncer. Y oro por ella, Señor Dios, para que la sanes y la hagas bien en el nombre del Señor Jesús. Mientras tu espíritu esté presente, que nuestra hermana extienda ahora y reciba ese don de Dios en el nombre de Cristo. Amén. Bendita seas, querida hermana. Está bien, ven. Ahora, señorita, es una pena. Es un corazón nervioso el que te hace así. Pero quieres servir a Cristo. ¿Es para eso que quieres estar bien, para servirle? Ven aquí, déjame orar. Tengo una hijita, Rebeca, más o menos de tu tamaño. Querido Dios, dejé a la pequeña Rebeca en casa para venir a orar por esta niña. Señor, ten piedad de ella y concédele que sane. Al seguir tus instrucciones imponiendo las manos sobre los enfermos, prometiste que estas señales acompañarían a quienes creyeran, que serían sanados. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que te bendiga, hermana, que te sanes. 68. Ten fe en Dios. Sé realmente reverente. No dudes. Oh, Cristo de Dios, sana a mi hermana mientras le impongo las manos y pido en el nombre de Jesús por su sanación. Amén.
Cree ahora, hermana. Hermana Sims, te conozco. Señor Dios, esta querida mujer que me ha preparado y ha sido bondadosa conmigo, has dicho en tu palabra. Serás misericordioso con quienes muestran misericordia. En cuanto hicisteis a uno de mis pequeños, es decir, a mí, lo hicisteis a mí. Si le dieras a uno de mis discípulos solo un vaso de agua en nombre de discípulo, no perderás tu recompensa. Concédele el deseo de su corazón en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Sims, que Dios te bendiga. Padre Dios, oro por el hermano Sims, ruego que le concedas el deseo de su corazón y le concedas esas bendiciones, Señor, ya que ha sido bondadoso y ha mostrado misericordia. Tú eres misericordioso con quienes muestran misericordia, y ellos la alcanzarán. Y concede, Padre, que el deseo de su corazón se cumpla en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Solo ten fe. No dudes. Crea. ¿Crees, entre el público? Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 10, 42. Y cualquiera que dé de beber a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo 25, 40. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Marcos 9, 41. Porque cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, por cuanto sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. 69. La señora que está detrás de la señora con la mano en alto sufre de problemas en los ojos. ¿Crees que Jesucristo te sanará? Sentada aquí en la fila de afuera, ¿crees que lo hará? Sí. Muy bien. Allí con el problema del pie, sentada allí. ¿Crees que Dios te sanará? Muy bien. Puedes tenerlo. Créelo con todo tu corazón. Ahora, si crees, la señora con sus, tiene las manos en alto. Mira, eso es. Esa es. Ahora, pon tu mano sobre esta otra señora, la segunda señora aquí, la mujer con el problema del pie. Todos pongan sus manos unos sobre otros ahora. Pongan sus manos unos sobre otros, y oraremos. Muy bien, pongan sus manos, así es. Señor Dios, son creyentes, o nunca habrían podido tocar a Jesús. Te ruego, Padre, que les concedas el deseo de su corazón. Han tocado al sumo sacerdote que los ha llamado. Que sean sanados por el nombre de Jesús. Amén. No lo dudes ahora. Vete a casa y que te mejores, por el reino de Dios. Amén. 70. ¿Es usted la dama por la que se debe orar? ¿Cree que soy su sierva? ¿Somos desconocidos el uno para el otro? ¿Lo somos? ¿Y cree que Dios puede revelarme el secreto de su corazón? Eres una verdadera creyente. Estás aquí por un problema femenino. Ese problema femenino fue causado por el parto. Eres la señora Nkuyouk. Regresa a casa, puedes estar bien. Jesucristo te sana. Ven, hermana, creyente. Oh Señor Dios, ten piedad y sana a nuestra hermana en el nombre de Jesús. Amén. Ven, mi querida hermana. Padre Dios, pongo mis manos sobre nuestra hermana en el nombre de Jesús para su sanación. Ahora, la iglesia va a orar por estas personas enfermas aquí afuera ahora. Comiencen a orar. Padre Dios, pongo las manos mientras me debilito. En el nombre de Jesucristo, sana a nuestra hermana. Amén. Ven, mi hermano. Señor, en el nombre de Jesucristo, dale el deseo de su corazón. Amén. Dios Todopoderoso, al venir nuestra hermana, concédele su sanación en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Quieres venir, hermana? Supera el nerviosismo. Ahora, sigue adelante, ya estás sana, así que, bien, ven. Y cuando le dije nerviosismo, a ti también te pasó, así que puedes seguir adelante. Tu nerviosismo también ha terminado. Cree ahora con todo tu corazón. 71. Vengan ahora. Tengan fe. Crean en Dios. Sean reverentes y oren. Señor Dios, impongo las manos sobre la mujer, porque es comisionado por mi Señor, quien está presente ahora, para dar a conocer su evangelio. Que nuestra hermana sane. Amén. Ven, querida hermana. Tienes una enfermedad que muchas de estas personas sufren aquí. ¿Quieres ver cuántos sufren? ¿Nervios cardíacos? ¿Cuántos sufren de problemas nerviosos? Levanten la mano. ¿Cómo podrían llamarlos a todos? Pero, ¿creen ahora? Muy bien. En el nombre del Señor Jesús, que mi hermana sane. Amén. Dios la bendiga.
La hermana habla con el hermano Branham. ¿Es cierto? Ciertamente lo haremos, hermana. Esto ya está dirigido a ella. Muy bien. Hay algunos aquí. Los tomaremos en unos minutos y oraremos por ellos. Dios la bendiga, hermana. Dios la bendiga. 72. Ven, querida hermana. Ahora, Señor, que resucitaste a Jesús de entre los muertos, te pido que le concedas a nuestra hermana el deseo de su corazón mientras estaba de pie reverentemente en la fila, esperando. Hago esta oración de fe en el nombre de Cristo. Amén. Bendita seas, hermana. No dudes ahora. Cree con todo tu corazón. Y Dios misericordioso, pongo mis manos sobre esta mujer que tú has alimentado y criado toda su vida, dándole el aliento que ella respira. Tú lo sostienes en tu mano. Que pueda poner mis manos sobre ella en el nombre de tu Hijo Jesús, y que sea sanada. Amén. Amén. Así es, hermana. Dios te bendiga. Ven, querida hermana. Puede que pienses que eres un poco mayor, pero no lo eres. Dios nunca llamó a Abraham hasta que tenía 75 años, luego le dio la promesa cuando tenía 100, cumplió la promesa. Para que puedas ser sanada ahora. Señor Dios, concédele a esta hermana su deseo. Amén. Bendita seas, hermana. Ven, querida hermana. Mira cómo la gente está orando por ti. Tienes que recuperarte. Señor, te pido que la sanes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 73. Ven con reverencia, hermana, creyente. Nada es imposible para Dios. Padre, mientras ella sostiene la palabra de vida en su mano, que se haga realidad para ella, según su deseo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios la bendiga. Ahora, pequeña, vemos tu extremidad torcida. Probablemente sea polio, y sabes que Dios puede sanar eso. Oh, cuántos he visto sanar. Oré por una pequeña aquí hace un tiempo. Estaba tan lisiada que usaba 2 muletas y 2 aparatos ortopédicos. Y estaba acostada en la cama esa noche cuando le quitaron las muletas, y a la mañana siguiente, su madre se desmayó. Aquí viene caminando por el suelo, normal y sana. Dios había venido a la cama durante la noche y la había sanado. Oh, Señor, impongo mis manos sobre esta jovencita. Señor, siempre estará torcida si no la ayudas. Que así sea, Señor, ¿quieres? Te pido con sinceridad de corazón una oración ferviente y eficaz. Que esta niña también sea sanada por el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, hermana, y te conceda lo que pides. ¿Lo crees, verdad? Entonces Él nunca te fallará. 74. Ven, hermana. Dios Todopoderoso, impongo las manos sobre nuestra hermana en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amén. Cree ahora. ¿Crees, querida hermana? Señor, al imponer las manos sobre la mujer que acude, no a un hombre, sino a Dios, oramos, Padre, que la sanes en el nombre de Jesús. Amén. Señor Dios, bendice a esta pequeña dama, y que sea sanada, y que la petición de su corazón por otro ser querido también le sea concedida, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ve, Él lo sabe todo. Muy bien. Cree ahora, hermana. Padre Dios, al imponer las manos sobre nuestra hermana y pedir con reverencia en el nombre de Jesús que la sanes. Amén. Dios te bendiga, hermana. Ven ahora. ¿Quieres superar tu artritis y sanar? Solo créele ahora que lo recibirás. Señor, en el nombre de Jesús, sánala de la artritis y concédele el deseo de su corazón. Amén. Ven, mi hermana. Padre Dios, al extender la mano de esta mujer, te pido que la sanes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermana. Padre Dios, tomo la mano de esta mujer, y al sentirla, veo que ha trabajado duro. Oh Señor Dios, que reciba su recompensa. Que sea sanada, en el nombre de Jesús. Amén. 75. Ven. Un ciego, hermano, Dios da la vista a los ciegos. ¿Lo crees, Señor? Si hubiera alguna manera de abrirte los ojos, con gusto lo haría. No puedo abrirte los ojos. Solo soy un hombre. Pero puedo orar para que Dios lo haga. ¿Quién puede hacerlo? Y tú crees, y Él te lo concederá. La audiencia ora contigo por el ciego. Querido Dios, este hombre está sentado en la oscuridad. Pero un día pasaste por la puerta de una ciudad, y un ciego clamó por misericordia. Y simplemente le hablaste y le dijiste, recobra la vista, y te diste la vuelta y seguiste adelante. No había sido muy lejos cuando el hombre comenzó a notar que podía ver. Y comenzó a regocijarse y a seguirte, alabando a Dios.
Oh Señor Dios, que enviaste a Jesús a morir en nuestro lugar para que nuestra injusticia no nos fuera imputada, sino para que su justicia nos expiara, que esta noche, al poner yo, tu siervo inútil, las manos sobre el ciego, recobre la vista en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te lo conceda, hermano mío. Ve creyendo, y se cumplirá si lo crees. 76 Padre Dios. En el nombre de Jesús, concede la sanidad de esta mujer para tu gloria. Amén. Si puedes creer, todo, ¿crees conmigo? ¿Se ha desvanecido toda duda de tu corazón? Toda incredulidad se ha ido. Hay una mujer de color sentada allá atrás con un sombrero rojo, orando por su problema estomacal. Puedes recibir tu sanidad. Así es. Eso fue todo. No conozco a la mujer. Nunca la he visto. Dices, ¿cómo sucedió eso, hermano Branham? No lo sé. La mujer estaba sentada allí orando. Pregúntale. Y algo que tocó. Y cuando lo hizo, vi la luz acercarse y quebrarse, y tuve una visión. La mujer con problemas estomacales, retrocediendo. Las comidas pesadas le provocan náuseas, ácidos en los dientes y cosas así. Es una úlcera péptica. Pero ahora se recuperará. Bueno, mírala. Tiene 20, está a 15 yardas de mí. No nos conocemos. ¿Qué pasó? Nunca la he visto. No pudo tocarme, ¿verdad? Pero tocó algo presente. ¿Qué era? Para cumplir la Biblia, el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. La mujer está sentada allí. No tiene estampa. Había estado en la fila. Así que, simplemente empezó a creer. ¿Y qué pasó? Algo pasó. Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hebreos 4, 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 77 Lo mismo sucedió cuando alguien tocó a Jesús, una mujer con un flujo de sangre. Él se giró y dijo, alguien me tocó. Y miró a su alrededor hasta encontrarla, y dijo, tu flujo de sangre ha desaparecido. Tu fe te ha sanado. Ahora bien, el mismo Jesús, no yo, ella lo tocó. Soy hombre. No la conozco, solo, intelectualmente, pero el Espíritu Santo está aquí, aquel del que hablé, el bálsamo que se da a la iglesia. Ella tocó al sumo sacerdote, y él se giró y le mostró lo que era. Ahora bien, ¿no es ese Jesús el mismo ayer, hoy y por los siglos? No el hermano Branham el mismo ayer, hoy y por los siglos, sino Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es. Es nuestro bendito Padre Celestial, a quien amamos con todo nuestro corazón. ¿Lo amas? Lucas 8, 48. Entonces él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 78 Ahora, ¿eso es todo? Oh, lo siento, hermana. Usted es uno de los pacientes. Está bien. Nosotros también somos extraños, ¿no? Ahora aquí, un momento. Para el resto de ustedes, este es el último en la fila de oración aquí, pero no el último en ser sanado. Si somos desconocidos el uno para el otro, de nuevo llega a un blanco y negro. No te conozco, tú no me conoces. Si eso es correcto, para que la gente lo vea. Nunca nos hemos conocido. Esta es nuestra primera vez. Pero si Jesús me revela el secreto de tu corazón, ¿creerás que es Él quien lo hace? ¿Lo aceptará la audiencia aquí mismo, que Él conoce el secreto de tu corazón y te lo dará? Ver a la gente en la fila de oración con las tarjetas, a la gente en la audiencia sin tarjetas. No importa. Pero, me pone tan débil. El problema de la señora está en sus extremidades. Es algo que simplemente pica y arde. Y has ido al médico, y no pueden hacer nada al respecto. ¿Crees que Dios puede decirme quién eres? Señora, o ella, vete a casa. Se te pasará. Jesucristo te sanará. 79 ¿Están todos aquí creyendo con todo su corazón? Ahora, ¿cuántos creyentes hay aquí? Levanten la mano y digan, creo. Les voy a decir lo que dice la Biblia. Estas señales seguirán a los que creen. Todos los enfermos, levanten la mano. Que cada uno se ponga las manos sobre el otro. Si son creyentes, pónganse las manos unos a otros. No es solo por mí, sino por su hija, la iglesia. ¿Por qué no se recupera mi hija? Si hay bálsamo en Galaad, si hay un médico, ¿por qué no se recupera mi hija? Ya está todo aquí. ¿Creen que el médico está aquí? ¿Creen que el bálsamo está aquí, el Espíritu Santo?
Entonces, simplemente recíbanlo. Ahora, pónganse las manos unos a otros. No oren por ustedes mismos. Oren por la persona que tienen en sus manos. Ellos orarán por ustedes. Y así, Dios sanará a cada uno de ustedes. ¿Listos para orar? Impónganse las manos unos a otros ahora. Inclinemos la cabeza. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Señor, existe la posibilidad de que haya hombres y mujeres aquí sentados que nunca nos volveremos a encontrar de este lado del río. Pero cuando llegue ese último día, y tengamos que estar en tu presencia como estamos ahora, con todo mi corazón, les di a la gente tu verdad, citándola de tu palabra. Que las últimas palabras que dijiste antes de dejar la tierra, según las escrituras, dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Y las últimas palabras que salieron de tus labios fueron, si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Ahora, en este auditorio escolar esta noche, muchos creyentes están poniendo las manos sobre los enfermos. Y están orando. Escúchanos, oh Dios, y ora para que respondas a cada oración que se hace en este momento. Que el poder de la enfermedad sea quebrantado esta noche en la vida y los cuerpos de cada una de estas personas. Que el Espíritu Santo hable de manera especial ahora, como lo ha hecho, y que la gente sepa que Cristo, el Hijo del Dios viviente, no ha muerto, sino que vive para siempre y está aquí con nosotros. Que su presencia y poder se propaguen a través de esta audiencia, a través de cada labio y en cada persona. Que el poder del bendito Espíritu Santo aniquile y rompa las ataduras de la enfermedad, y que todos sean liberados. Escucha la oración de tu siervo, Señor, mientras ordeno que toda enfermedad abandone los cuerpos de estas personas en el nombre de Jesucristo. Amén. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 81. Todos los que aceptan a Jesús como su sanador personal y creen que Dios ha sanado su cuerpo, pónganse de pie como testigos de este gran poder sanador del Señor Dios. No me importa si están lisiados, o lo que sea que les pase, pónganse de pie y acepten su sanidad. Muy bien, Joseph. Si lo creen de todo corazón, levanten las manos. Por la comisión del Espíritu Santo, por la palabra del Dios vivo, declaro a cada uno de ustedes sano según su fe, en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga. Vayan y regocíjense.